Buena tarde, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. Estos seminarios favorecen el desarrollo de competencias del personal de salud y contribuyen a la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario de Salud Mental que se realiza en colaboración con la CONASAMA, el IMSS, el ISSSTE e IMSS Bienestar. La sesión de hoy está coordinada por la CONASAMA y el tema del día es la salud mental en todas las políticas de salud. Hoy nos acompaña el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Él es el que nos ayuda a coordinar este seminario desde la CONASAMA. Él es especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y director de los servicios de atención psiquiátrica en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Buenas tardes, doctor Mendoza. Cuando usted me diga, proyectamos la presentación. Muchas gracias. Una vez más, para mí siempre será un gusto estar aquí en este espacio que durante tantos años hemos hecho todo para mantener presente en la mente de toda la gente y que a nosotros particularmente desde la salud mental nos dio un foro continuo para mantenernos en contacto con toda la población destinada en el primer nivel e incluso desde la pandemia para llegar a los lugares donde no podíamos llegar por la imposibilidad que nos generaba todo este proceso. ¿Puedes presentar ahora sí valga la redundancia, la presentación para que vayamos iniciando todo esto? Les comento que igualmente, cuando estaba pensando todo este proceso, yo propuse el título, pero quisiera replantear el título. Es la salud mental debe estar presente en todas las políticas públicas. Punto final. Si nosotros pensamos que la salud mental solo debe estar presente en las políticas de salud, estaremos omitiendo una gran cantidad de situaciones relacionadas con el contexto de trabajar con personas. Toda aquella estrategia que esté destinada y centrada en las personas, que busque proveer de atención a las personas, debe contemplar que está trabajando con la mente en un estado especial de la persona y que debe proveer de las condiciones correctas para alcanzar salud mental. Cuando nosotros pensamos en cuáles son las políticas que mejor han dado resultado para poder brindar atención a la salud mental de las personas, creo que tenemos, o sea, no únicamente que pensar en el contexto de lo que significa tener más espacios de asistencia, sino poder construir políticas que verdaderamente promuevan la salud mental. Tener un espacio seguro, el desarrollar un espacio de convivencia, el construir un recurso o el desarrollar un programa social que pueda, no sé, disminuir la vulnerabilidad de un grupo, eso promueve su salud mental. Y probablemente no tenga que ver con la enfermedad mental y eso es algo que nosotros tenemos que contribuir. Misma historia, ¿no? Cuando nosotros buscamos un programa social que ayude a las personas que padecen una enfermedad mental, pues nosotros le vamos a proveer, por ejemplo, a través de la gratuidad de la atención o del tratamiento, salud mental, aún a pesar de que esto parezca una redundancia para proveer de salud mental. Tenemos que asegurar muchas condiciones que no tienen que ver con la salud mental. Dame la primera diapositiva, por favor. En este punto debemos ir avanzando para poder entender que a lo largo de todo este proceso, como nosotros nos planteamos en el progreso de lo que significaba cada uno de estos, nosotros estábamos buscando la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que si bien se constituye el día 29 de mayo del año 2023, pues bueno, vino trabajando en esta conjunción de todas estas instituciones que desarrollan salud mental en este país, el eje transversal, el eje del Plan Nacional de Desarrollo para 2019-2024 de política social en el apartado de salud para toda la población, en la cual nosotros, los servicios de salud y de manera particular el Estado, está obligado a brindar este derecho a la salud. El derecho a la salud le es denegado parcial o totalmente al sector más desprotegido de la población mexicana, por lo que el gobierno federal debe realizar las acciones necesarias para garantizar que todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita. Para nosotros es muy importante entender el derecho a la salud como la oportunidad de que la población tenga acceso a un servicio de salud cercano y de calidad. Y esto implica que estos servicios de salud puedan alcanzar la salud mental. Bajo este proceso se tienen que desarrollar una serie de historias para poder construir este trabajo. Dame la siguiente. Cuando uno se quiere construir una política pública, uno tiene que entender que las políticas públicas que
dentro de sus espacios toquen a aquellas poblaciones más vulnerables o que construyan en el contexto comunitario, nos van a brindar mejores resultados y pueden ser muy, muy, muy grandes, ¿no? En el proceso de construcción de políticas públicas, cuando nosotros pensamos en la salud mental y simplemente considerar la integración de la salud mental en todas las políticas de salud, es fundamental para abordar integralmente las necesidades de las personas y las comunidades. Cuando tú quieres promover el desarrollo de una comunidad o quieres promover el desarrollo de las personas, no lo podrás hacer si no aseguras su salud mental. Misma historia, cuando tú quieres incrementar el rendimiento académico o el rendimiento laboral de un grupo, tienes que asegurar su salud mental, tienes que proveerlo de situaciones que disminuyan el impacto de las situaciones adversas con las que tiene que convivir de manera general. Sabemos que el patrón o el Estado no puede disminuir a veces la totalidad de los procesos que implican estas adversidades. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de trabajar en este proyecto pues tenemos que brindar entonces las herramientas para combatir esas situaciones adversas o estos factores de riesgo que nos hacen en algunos puntos perder la salud mental. Dame la siguiente, por favor. Lo importante es que como un panorama global, estas estrategias que desarrolló la Organización Mundial de la Salud, bueno, al final del día, los objetivos de desarrollo sostenible son este llamado a la acción global para poder acabar con algunas de las situaciones que más generan condiciones adversas a la población en general, situaciones como la pobreza, proteger el planeta o garantizar que las personas disfruten de paz y prosperidad, es el objetivo bueno, más bien es el centro de las políticas públicas a través de esta estrategia que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando alguien en un municipio, por ejemplo, se da la tarea de desarrollar una política pública, debe tener en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenible, porque a lo largo de todo este proceso y en este consenso, hemos observado que la mayoría de estas circunstancias conllevan el desarrollo de las comunidades y esto de alguna u otra forma contempla varias cosas, ¿no? Si nosotros tenemos una población en la cual se preocupa por la disminución de la pobreza, la disminución del hambre, la construcción de un sistema de salud, educación de mayor calidad, igualdad, tanto de género como para las diversidades, agua limpia, energías sostenibles, trabajos de aplicación y de crecimiento económico considerado, reducción de la desigualdad, ciudades o espacios sostenibles o incluso, ¿no? O sea, producción responsable, proteger nuestros ambientes, nosotros aseguramos que a través de esta defensa de estos derechos y a través de la promoción de políticas dirigidas a estos objetivos, vamos a asegurar el desarrollo de las comunidades. Trabajar en estos va a tener como inherencia trabajar por la salud mental. Entonces, contemplar este objetivo siempre dentro del desarrollo de una política para impactar en la salud mental de las personas debe ser una prioridad en cada una de las políticas, no únicamente en salud, porque esto va a impactar en el desarrollo de las comunidades. Dame la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Este documento, de manera particular, da claridad sobre cómo al final del día todas las legislaciones tienen que contemplar el espacio de la salud mental. En el panorama internacional, la salud mental se convierte cada vez más en una prioridad y cada vez más en una necesidad. Está creciendo como una prioridad de la salud pública y como un imperativo de derechos humanos. Una comunidad vigilante de los derechos humanos debe vigilar la salud mental de sus comunidades, la salud mental de sus individuos. Y a través de esto, las leyes tienen que construirse a favor de la salud mental. Las leyes sobre salud mental a menudo no se ven como leyes de salud mental, sino parecen más enfocadas a la atención, ¿no? O sea, una ley de atención a la salud mental, una ley de atención a las adicciones, pero no. Las leyes enfocadas a la salud mental deben ser transversales a lo largo de diferentes espacios. Las leyes sobre salud mental a menudo no abordan discriminación, no abordan violaciones a los derechos humanos e incluso en los entornos relacionados directamente a la salud mental quedan en deuda en ofrecer lo que se requiere. Es para eso que la Organización Mundial para la Salud desarrolló este manual, que es una guía
práctica para poder asegurar que nuestras leyes aseguren la salud mental y los derechos humanos dentro de sus procesos, con el fin de apoyar a los países que están en este proceso de transformación. La Organización Mundial para la Salud y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos desarrollaron conjuntamente esta población titulada Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación, Orientación y Práctica. Y en esta tiene de manera muy particular un espacio que dedica a nuestro país por los procesos que se han tenido que construir para poder homologar las políticas y para poder reformar lo que al final del día hoy es nuestra Ley General de Salud, que en materia específica de salud mental y adicciones ha contemplado incorporar ciertos pasos para asegurar que se vigilen los derechos humanos y se busque hospitalización digna, de manera particular vigilante también de los derechos humanos, que se observen en cada uno de estas instituciones que brinden este cuidado para cada una de estas poblaciones y que empodere a las personas que tienen los problemas asociados a la salud mental o por el consumo de sustancias psicoactivas. Dame la siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros pensamos en construir una política pública, y esto lo digo más como probablemente algunos actores relacionados a ustedes o quizás algunos de las personas que están aquí cerca están vinculados con la construcción de políticas públicas, a veces uno creyera que las personas que construyen políticas públicas son personas que únicamente tienen que ver con la toma de decisiones. La política pública se tiene que construir desde el territorio y se tiene que construir desde el municipio. Y eso es una situación importante. Cuando a nosotros llega la invitación a formar parte de la toma de una decisión en el espacio en el que yo me desenvuelvo, es importante tomar una parte activa en este proceso. Porque cuando nosotros identificamos un problema y este problema afecta a varias personas de la comunidad debe generar una política interna que se debe desarrollar a lo largo de todos los procesos, pero que no va a satisfacer exclusivamente mi necesidad. Y para esto debo seguir ciertos pasos. Una vez que yo identifico el problema, debo analizar cuáles son las necesidades que se deben cubrir en el contexto de la población y con qué recursos contamos, porque probablemente al tratar de desarrollar una política pública con el fin de encontrar un recurso específico, tome más tiempo. Y también el punto específico de esperar a tener un recurso para poder desarrollar una política pública probablemente nos tome años y nunca logremos desarrollarlo. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, que en algunos espacios, o sea, por ejemplo, las alcaldías tienen un espacio destinado a la salud mental, pero también tienen otro espacio destinado a la igualdad, pero también tienen otro espacio destinado a que tengamos de alguna u otra manera alguna vinculación para trabajo digno, ¿no? O salud mental en el trabajo, a la vigilancia de la salud de las personas que trabajan, ¿no? Y en este proceso se pueden conjuntar para poder cada uno representar a los espacios que conllevan y generar una legislación que sea vigilante de la salud mental y por tal apostarle a la construcción de desarrollo con base en la salud mental. A partir de esto se genera una especie de análisis de esto que nosotros estamos comentando para dar una propuesta a través de un proceso de ir captando esta información que puede ser tan formal como, pues no sé, generar un estudio, como simplemente cuestionarle a las personas que forman parte de la comunidad e invitarlas a dialogar en este proyecto, hacerlas partícipes de este proceso para desarrollar la política que nosotros queremos construir. Si la política probablemente nosotros estamos pensando que tiene que ver con la igualdad y la igualdad implica que a quien tiene menos le tienes que dar algo para que se acerque al que tiene más, no significa que a todos les tienes que dar. Significa que tu política promueve la igualdad. No en este caso que a todos les es lo mismo, sino que se promueva a través de un programa social que esta situación lo logre, ¿no? Y a través de esto, el análisis en el cual, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué bien ha de hacer a la salud mental de una persona adulta mayor tener gratuidad en los medicamentos? Por ejemplo, ¿no? O sea, este simple hecho aseguraría un impacto en la salud mental, más cuando esta situación tiene que ver con un problema asociado a la salud mental, porque si tienes un problema asociado a la salud mental, es muy probable que te cueste más trabajo tener, valga la redundancia, un trabajo o estudios, pero a la vez es muy probable que requieras atención y que esta atención asegurando que pueda ser gratuita independientemente de las características de cada uno de los procesos, esto va a facilitar
la adquisición de la salud mental. Pero también en esto interviene seguridad, pero también en esto intervienen otros espacios que necesitamos siempre estar contemplando cuando nosotros hablamos de salud mental. Y para eso, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en espacios municipales o en una comunidad, es importante que aquellas personas encargadas de la seguridad, pues también formen parte de esto, ¿no? Porque probablemente no entiendan que de repente, ¿no? O sea, en esta promoción de la salud mental, en un espacio, por ejemplo, cuando nosotros estamos, generalmente una persona tiene algún proceso relacionado con la salud mental en la vía pública, generalmente el primero en intervenir es seguridad. Y entonces es importante que también forme parte de la construcción de las políticas públicas en orden a esto, pero también es importante que nosotros formemos parte de la política de seguridad, porque al final del día, muchas de las personas que tienen problemas de la salud mental surgen de este espacio. Dame la siguiente, por favor. De acuerdo con las recomendaciones internacionales, las políticas deben dirigirse hacia ciertos espacios, hacia acceso a los servicios integrales de salud y mental y adicciones. De manera particular, y esto en varios países, las políticas públicas en general deben asegurar, particularmente las políticas de salud, deben asegurar acceso, igualdad de acceso, o sea, facilidad de acceso o accesibilidad a los servicios integrales, tanto de salud mental como de atención a los consumos de sustancias, garantizar la accesibilidad tanto económica como geográfica a los servicios de salud mental y de tratamiento de las adicciones, en particular es necesario en este proceso, ¿no? Para la integración de estos servicios desde el primer contacto. Para esto es importante que la comunidad se construya a partir de la comunidad una red en la cual en el momento en el que se activa la necesidad del individuo, se recorre hasta el momento en el que se soluciona. Si se soluciona en la atención primaria, lo hemos logrado, la persona se reintegra a su proceso comunitario. Pero si la persona, por la complicación o por las características del individuo, tiene que avanzar más espacios, tendrá que recorrerlos hasta que regrese a su reintegración al proceso comunitario. También es importante prevenir el consumo de sustancias. El consumo de sustancias a lo largo del tiempo también es una situación que implica una política de manera muy particular. La mayoría de las personas están relacionadas con un modelo que está de alguna manera vinculado a un proceso de seguridad. Una persona que consume en la calle probablemente sea vinculada a un acto jurídico y llevada a una instancia judicial para darle una pena. En nuestro país, estas situaciones promueven el derecho de las personas, más que a consumir, a tener el espacio libre del desarrollo de su personalidad y aceptar los riesgos que implica este proceso. Para eso nosotros tenemos que trabajar en la construcción de herramientas para disminuir estos riesgos. La gente debe conocer y tomar las decisiones basadas en el conocimiento correcto, particularmente con lo que corresponde al consumo de sustancias psicoactivas, y nosotros participar activamente como población en la regulación de estas sustancias, pensando en las personas que toman la decisión de no consumir o las personas que de alguna manera nosotros siempre consideraremos que el estándar de oro es la abstinencia. Y en el proceso de considerar la abstinencia como estándar de oro, pero lo vemos como una utopía, como una, pues no como una utopía, sino como un objetivo que no necesariamente es pragmático. El proceso normal es que generalmente cuando nos enfrentamos a los consumos, la mayoría de las personas cambia de un consumo de riesgo a un consumo de menor riesgo. Así sea consumir alcohol, que eso es una de las condiciones más frecuentemente vistas en nuestro país y que al final del día sigue siendo una de las que implica más riesgo. Y esta construcción de herramientas tiene que incluirse dentro de las políticas que no únicamente deben pensarse, por ejemplo, o sea, una política relacionada al alcohol en el trabajo, pero también una política relacionada al alcohol en las escuelas, pero también una política relacionada al alcohol en las casas, ¿no? O a la venta de alcohol o a la promoción del alcohol. Pueden ser estrategias que nos puedan ayudar para construir concientización, educar a las comunidades y asegurar que nuestros jóvenes, que es hacia quienes dirigimos la mayor cantidad de nuestros esfuerzos, sean jóvenes más felices y tomen la decisión correcta en el momento correcto. Dame la siguiente, por favor. La reducción y el estigma y la discriminación. A lo largo del tiempo, toda aquella condición que te genera desigualdad en nuestro país y en el mundo es estigmatizada. Si en el punto, el color de piel, la participación el ser partícipe de una etnia, el ser parte de los hablantes de una lengua, el poseer una condición específica, es motivo de estigma. Sin embargo, uno de los estigmas más graves ha sido el de la salud mental. La persona que tiene un problema
asociado a la salud mental generalmente sufre de estigma y discriminación. La persona que consume sustancias psicoactivas sufre de estigma y discriminación. En algún punto se ha considerado que los esfuerzos en recursos destinados a las personas con consumos, para algunas personas es como desperdiciar el recurso, ¿no? Todos merecemos la oportunidad y todos podemos gozar del derecho a la salud, ante lo cual es importante proveer el derecho a estas personas a acceder a la salud y trabajar en la concientización de la búsqueda de este derecho. Y esto es importante de manera particular en los consumos de sustancias psicoactivas o en los problemas asociados a la salud mental. Todos nuestros tratamientos, particularmente cuando construimos una política pública, deben basarse en condiciones que tengan o que contengan una evidencia específica. Y para eso es importante que nosotros nos hagamos auxiliar de las personas correspondientes para poder desarrollar este proceso de una forma correcta. Dame la siguiente, por favor. De manera particular, como mencionaba, ¿no? Hay gente que ha quedado históricamente atrás y en este proceso nosotros tenemos que asegurar, valga la redundancia, que cuando nosotros estamos promoviendo una política, aseguremos la igualdad y busquemos apoyar más a quien más requiere, porque hay poblaciones con mayor vulnerabilidad y con mayor riesgo. Y a través de esto, programas específicos dirigidos a poblaciones vulnerables, como los jóvenes en riesgo, como las poblaciones en situación de calle, como las minorías étnicas o sexuales, requieren programas específicos, ¿no? Y de manera particular, a lo largo de estos últimos años, las políticas orientadas a las juventudes han cobrado importancia. Las juventudes al final del día no son propiamente un espacio que se represente de sí mismo, sino son el reflejo de la vivencia de lo que la sociedad ha construido de ellos. Si nosotros estamos pensando es que los jóvenes de ahora no son como éramos, es porque nosotros, los que ya no somos jóvenes, fallamos en la construcción de estas nuevas generaciones. Y no es que ellos no tengan una responsabilidad en esta construcción, pero al final del día, ellos reflejan lo que pasa en sus casas y en sus comunidades. Y esta construcción de estas juventudes requiere un apoyo vincular que probablemente dé certeza económica, les haga pensar que tener un trabajo vale la pena, que eventualmente vas a tener un retiro o que eventualmente vas a gozar de un servicio. Y esto no asegura, digo, para las juventudes, un proceso que mejore la calidad de vida que ellos de alguna manera deberían empezar a sentir en este momento. Una política de reducción de daños también es importante en este proceso, de manera particular con los consumos de sustancias psicoactivas. A veces, en el contexto, digo, cada vez que existen más drogas sintéticas o drogas que generan mayor sintomatología, esta historia pues nos ha llevado a replantear muchas estrategias. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión física. Dejar una droga no es una situación que dependa solamente de la voluntad, sino de muchos estratos. Y en estos procesos y en estos estratos, a veces cuando nosotros eliminamos una conducta de riesgo para desarrollar una conducta de menor riesgo, eso es un tratamiento exitoso. Y para nosotros es importante que en este proceso nosotros prevengamos los daños que puedan ser letales o los daños que puedan ser permanentes relacionados a los consumos de sustancias psicoactivas. El alcoholímetro, por ejemplo, es una política de salud desarrollada en este proceso. No, dame la siguiente ya. Y en este punto igualmente es importante que cuando nosotros pensamos en la salud como parte de un sistema, nos dediquemos de alguna manera a fortalecer las capacidades y la formación de profesionales. Igual aquí en este punto para nosotros ha sido muy importante desarrollar estrategias de capacitación continua que no tengan costo, porque para nosotros es necesario que probablemente esto no pueda señalarse como una profesionalización, pero sí como un incremento de las habilidades y las competencias de las personas que probablemente sean nuestra primera respuesta en el proceso de la atención. Y promover la investigación en el campo de la salud mental y las adicciones nos va a dar mayores situaciones de lo que se entiende dentro de este proceso. La mayoría de la investigación está relacionada a la enfermedad y mucho de lo que nosotros estamos vinculados a la investigación no únicamente está relacionada a la enfermedad, sino al tratamiento farmacológico de la misma. Entonces, todavía quedan muchas líneas que han escapado de este proceso o de la observación simple para la construcción de dinámicas que nos permitan estrategias de atención psicosocial o estrategias que promuevan la salud mental. La siguiente, por favor. ¿Por qué siempre entonces debemos considerar la salud mental en la construcción de las políticas públicas? En este panorama que les mencionaba, son todo lo que de alguna manera a través de lo que la Ley General de Salud ha constituido, particularmente desde el año 2022, es lo que tendríamos que estar contemplando de acuerdo a la Ley General de Salud a la hora de construir una política de salud. Sin embargo, ¿por qué será importante? O sea,
¿Cuáles son las cosas que de repente no vemos de que, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de una política de igualdad, como por ejemplo ocurre en género, nosotros vemos que existe un programa que vigila a lo largo de todo el sistema cuáles son las acciones que las políticas públicas están haciendo para asegurar la igualdad de género en todos estos procesos. Bueno, la igualdad en el acceso a la salud mental debe ser una política igualmente fuerte. No hay países que ya la tienen. Hay países que han construido políticas de igualdad en torno al acceso a la salud mental, y el acceso a la salud mental no es el acceso exclusivamente a los servicios de atención, lo cual sí implica que el acceso a los servicios de atención es necesario para asegurar la salud mental, sino la participación multisectorial para asegurar que las condiciones de vida promuevan la salud mental. Dame la siguiente, por favor. Es importante porque es importante la salud mental mejora la salud mejora el desarrollo, y una comunidad sana es una comunidad que tiene las oportunidades de desarrollarse. Una persona que de alguna manera se le aborda a través de la salud mental, es probable que desarrollemos una mayor comunicación específica para mejorar algunos de los aspectos relacionados con el autocuidado, y eso reduzca la carga de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus y la hipertensión, cuyos problemas generalmente tienen que ver con la adherencia o con los espacios relacionados con el seguir ciertas recomendaciones dietéticas o de los comportamientos asociados. Y esto es una situación importante. Dame la siguiente. ¿Por qué también puede ser importante esto? Porque reduce el estigma. Cuando nosotros buscamos que al integrar todas las políticas, en todas las políticas de salud, integrar la salud mental, normalizamos que todos tenemos problemas de la salud mental, que no todos tenemos enfermedad mental, pero que podemos de alguna manera darle la importancia sin darle este significado estigmatizante, sin darle la discriminación. Y a través de esto favorecer que aquellas personas que tienen un problema más grave busquen ayuda de maneras tempranas. Un problema no tratado a etapas tempranas lo único que hace es generar adaptaciones crónicas, y muchas de estas adaptaciones se convierten en maladaptaciones que favorecen la aparición de enfermedades más complejas. La siguiente, por favor. También es importante por la idea del bienestar. Si nosotros somos un espacio o un país que enfoca sus políticas hacia el bienestar, promover el bienestar debe ser promover el bienestar individual, y el bienestar individual prioriza la salud mental. La salud mental, por cualquier razón y de manera particular, cuando nosotros pensamos en la salud mental como un objetivo, podemos establecer medidas preventivas, establecer medidas promocionales que favorezcan el bienestar tanto psicológico como emocional de las personas y de las comunidades, que son distintos en cada uno de estos procesos. No todo lo que es benéfico para la salud mental de las personas debe ser exactamente igualmente benéfico para las comunidades, ¿no? O sea, las estrategias deben cambiar de acuerdo a estas características, pero es importante que las desarrollemos si buscamos una comunidad de bienestar. La siguiente, por favor. El acceso. Y el acceso no tiene que ver únicamente con una rampa y con que esté cerca. También tiene que ver con la concurrencia de la atención. También tiene que ver con el lenguaje con el que se brinda la atención. También tiene que ver con que de alguna manera nos preocupemos por las personas con discapacidades. También tiene que ver porque a través de todas estas políticas públicas, cuando nosotros promovemos la igualdad, promovemos la salud mental. Y esto, al garantizar este acceso equitativo a los servicios de salud mental, también podemos reducir la disparidad y reducir el impacto que la enfermedad tiene. Dame la siguiente. Otra condición importante es el optimizar los recursos. Todos los que somos servidores públicos podemos ser el primer respondiente en torno a la salud mental de alguien. Y pues sí es importante que nosotros entendamos este proceso, porque a veces es mi compañero, a veces es una persona colaboradora del trabajo, a veces es alguien de mi familia, y abordar la salud mental de manera integral en todos estos procesos puede de alguna manera conducir a un ahorro significativo que disminuya los costos de atención médica a largo plazo. Y esto de alguna manera lo podemos estudiar. Sin embargo, también puede modificar muchas otras determinantes que no son únicamente relacionadas a la salud y que pueden promover el desarrollo de los pueblos. La siguiente, por favor. Otra cosa importante es que apostar por la salud mental es apostar por el desarrollo. Si nosotros buscamos una persona con salud mental, acercamos a la persona a su mejor momento para hacer su mejor rendimiento. Rendimiento particularmente cuando estamos buscando un proceso de productividad, sea a través del estudio o sea a través del trabajo. Cuando nosotros estamos trabajando en un ambiente sano, en una política de salud mental dentro del trabajo o dentro de la escuela, nosotros podemos obtener mejores rendimientos en estos procesos. Es por eso que siempre me gusta a mí decir, sin salud mental no hay desarrollo.
las comunidades que gocen de mayor salud mental. A diferencia de que estas situaciones tienen muchas excepciones, porque de repente te toca trabajar en algún espacio donde pues sí se asegura, ¿no? A través de 400 cámaras que nadie te va a poder robar, ¿no? Pero bueno, esto lleva un costo con base en la privacidad, ¿no? O sea, entre unas y otras, las políticas han determinado la forma en la que nosotros nos enfrentamos al mundo, pero nos sentimos seguros. Y esto nos va ayudando a construir políticas que eventualmente, como les mencionaba al principio, se lanza, se promueve, se investiga, se relaciona toda esta investigación, se lanza una propuesta y se evalúa para ver si las consecuencias son mejores que lo que nosotros habíamos contemplado o no valió la pena la instalación de esta política. La siguiente, por favor. Es por eso que igualmente para nosotros es muy importante entender que la construcción de la política de salud mental parte de un mismo espacio, ¿no? O sea, en nuestro país tenemos la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Para nosotros es muy importante el logro que significó esto, ¿no? De manera particular, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones tiene una función muy particular. O sea, las funciones esenciales de la salud pública deben asegurarse desde la comisión. O sea, tienen una obligación de establecer la regulación correcta de estos recursos, pero también la provisión de los servicios. A través de esto, proveer esto que nosotros llamamos atención primaria en salud, que la atención primaria en salud, a mí me gusta mencionarla como en todos los niveles de atención, la atención primaria debe resolver al menos el mínimo indispensable para cualquier enfermedad y si no, conectarlo con el siguiente espacio que va a asegurar la atención de este proceso. Pero debe detectar, debe dar los primeros pasos, canalizar o resolver. Y en este proceso permitir la incorporación posterior al modelo, al proceso comunitario. Y también la intersectorialidad o en su caso la multisectorialidad, la sinergia con otros espacios que también de alguna manera en todos los niveles de los sistemas puedan participar de estos mismos puntos. Y la Ley General en materia de salud mental y adicciones, que como les mencionaba, ¿no? El 16 de mayo del 2022, en esta reforma que se generó, asegura particularmente dos cosas que para mí son muy importantes y una tiene que ver con los derechos de las personas. El derecho a no ser sometido a aislamiento, el derecho a no ser sometido a tortura, pero de manera particular la voluntad de las personas para poder acceder a los servicios de manera, pues prácticamente, valga la redundancia, voluntaria y no forzada. La siguiente, por favor. Otro punto importante es que a través de la política pública se pueden definir gran cantidad de estrategias y esas estrategias pueden alcanzar diferentes puntos, ¿no? Las estrategias pueden partir de los municipios y construirse hacia arriba o las estrategias pueden partir de una gran sombrilla que nosotros podemos empezar a trabajar, pero al final del día, si eso no es llevado hasta los municipios, hasta el territorio donde tiene que impactar y no se vislumbra en las instituciones, las políticas se quedan en el aire. Es importante que las políticas lleguen a instalarse en los espacios que brindan la atención y de manera particular que se reflejen en la atención de las personas. Dame la siguiente, por favor. Otra cosa importante que también creo que tiene que ver es que a lo largo del tiempo se ha querido como entender de cómo aseguras la salud mental, si no es a través de la atención de la enfermedad. La atención de la enfermedad es un pedacito, es este pedacito. Pero el asegurar la salud mental tiene que ver con una gran cantidad de factores que no tienen que ver con la enfermedad mental. Muchos de estos tienen que ver con nutrición, muchos de estos tienen que ver con educación, con seguridad, con igualdad. Y trabajar en todo este proceso a través de las diferentes políticas, no únicamente de salud, sino políticas intersectoriales, nos va a permitir que aseguremos que la persona no caiga en este proceso. Sabemos que para el desarrollo de la enfermedad mental existen muchos factores. Naces con una genética vulnerable, tu desarrollo te va vulnerando conforme va pasando el tiempo y existen situaciones que desarrollan la enfermedad mental en su última instancia. Sin embargo, a través de estos puntos nosotros tenemos diferentes candados en los que podemos intervenir. Y a través de esto es importante que en esta optimización de los servicios, desde el momento en el que entras en contacto como población vulnerable en el terreno, se te contemple como una población vulnerable también en el contexto de la salud mental y se te empiecen a proveer las herramientas que para las juventudes deben ser necesarias, que para los adultos mayores deben ser necesarios, pero para las personas con discapacidad también, pero para las personas que pertenecen a una minoría también. Y a través de esto nosotros promover que estas circunstancias promuevan que la salud mental se alcance y a través de esto apostar por una sociedad más equitativa y con mejor desarrollo. La siguiente, por favor.
Y pues bueno, la estrategia nacional igualmente nos ha permitido, o sea, la idea de una estrategia nacional, abordar situaciones específicas como es el caso de la Política Nacional para la Prevención del Suicidio. Creemos de manera particular que a lo largo del tiempo tenemos que seguir trabajando en condiciones que generan situaciones muy complejas, ¿no? El consumo de sustancias puede llevar a la muerte, el suicidio, particularmente el intento de suicidio, valga la redundancia, o el comportamiento suicida puede llevar a la muerte. Entonces, desarrollar actividades que puedan de alguna manera promover un mejor desarrollo en este espacio pueden tener mejores resultados, a la vez que trabajar en la regulación de algunas sustancias legales, como es el tabaco o los vapeadores, o las políticas hechas hacia las poblaciones específicas. Dame la siguiente, por favor. Pues con esto quería dar un panorama en general de por qué es importante construir políticas que vislumbren como uno de sus objetivos a la salud mental. Trabajar en la salud mental, en cualquier política, nos va a asegurar que la visibilidad de este proceso sea en las personas. Trabajar en la salud mental va a tener mejores resultados económicos y va a tener mejores resultados productivos. Y eventualmente esto también va a tener mejores resultados en el desarrollo de las personas. Los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros mencionábamos al inicio de esta presentación, al final del día se refleja en la adquisición de un derecho y en el acceso a las oportunidades de desarrollo para todas las personas. Esto, de alguna manera, es prácticamente uno de los principales factores que asegura la salud mental. Con esto quiero terminar mi presentación y devolver la voz a Alejandra para que guíe la siguiente fase. Muchas gracias, doctor Mendoza. Le recordamos a las personas que pueden participar si levantan sus manos y que también está disponible el chat de la videoconferencia o el chat de redes sociales para realizar preguntas o comentarios al doctor Mendoza. Ya estoy entrando al perfil de Facebook. Mientras nos han escrito estoy viendo que han escrito de Morelia, del hospital psiquiátrico y ahorita les comento qué nos están diciendo en Facebook. Hasta ahorita tenemos comentarios de excelente exposición. Muchas gracias por el tema. Tenemos algunas preguntas ya. Nos dicen, ¿cuáles son los principales desafíos para garantizar que todas las políticas públicas contemplen a la salud mental? Muchas gracias. De manera particular, es una gran pregunta porque uno de los principales procesos es que la gente no se acuerda de la salud mental cuando construye una política de salud. Construir una política de salud no se puede visibilizar con una política asistencial, que creo que ha sido uno de los principales retos a lo largo de todos nuestros procesos. Los que trabajamos en el desarrollo de la atención primaria en salud o en lo que, aún a pesar de que tengamos esta discusión, trato digno, estas historias nos van a permitir entender que desde todos los espacios lo que nosotros buscamos es promover que las personas accedan a su derecho a la salud. Todos los que trabajamos en el derecho a la salud debemos contemplar que uno de los principales problemas que condiciona la aparición de la enfermedad mental de la aparición de la enfermedad en general es la salud mental. Y al final del día nadie escapa de este proceso. La salud mental no únicamente debe ser indispensable en nuestro abordaje, sino debe ser transversal. Todos tenemos problemas para mantener nuestro equilibrio en la salud mental y esto va a ocurrir a todo lo largo de la línea de la vida. Cada uno se va a enfrentar a diferentes retos y generar una concientización masiva, particularmente en aquellos grupos vulnerables y darles audiencia para que ellos expresen la forma en la que necesitan que nosotros aseguremos algunos de estos procesos, va a ser importante. Audiencias a las juventudes, audiencias a las infancias, de manera particular, audiencias a las personas que tienen problemas de la salud mental. Va a ser importante para poder entender cómo tenemos que asegurar
el desarrollo de las políticas públicas. El reto es muy grande. Sin embargo, creo que es importante que a partir del COVID, porque fue una de las cosas que nos dejó en claro que no hay una enfermedad que no afecte el problema de la salud mental, y porque yo creo, ¿no?, que un porcentaje amplísimo de las complicaciones secundarias a las situaciones asociadas a la pandemia fueron derivadas de la salud mental. Entonces, bajo este proceso, la apuesta es segura. Apostar por herramientas que nos permitan asegurar nuestra salud mental es importante. Llamo a esto a un recuerdo, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que aquí estamos y que vivimos la pandemia, porque digo, no creo que haya alguien que no haya vivido la pandemia y que esté conectado aquí. En este proceso, normalmente todos tuvimos cambios en la historia de nuestro sueño, cambios en nuestros comportamientos sociales. Y esto, en algún punto, no los fuimos haciendo conscientes hasta cuando nos hicimos conscientes al regresar a nuestra normalidad, que ya no éramos los mismos, que nuestra salud mental nos había cambiado. Y en ese proceso nos dimos cuenta que no habíamos tenido las políticas que merecíamos a lo largo de toda la historia, y que queda como esto, como lo que de alguna manera hemos llamado durante esos últimos años, ¿no? La deuda histórica. Entonces, es difícil, es un reto, pero los espacios destinados a la asistencia de la población estamos obligados a hacerlo. Gracias, doctor. Ya tenemos más comentarios. Nos dice Mayra Ayala. Para un acercamiento sobre atención en salud mental, ¿qué nos sugiere para que las personas no se sientan agredidas, a pesar de que las estamos tratando como personas con trastornos mentales? De manera particular, creo que muchas gracias por la pregunta. Creo que este es el origen del estigma, ¿no? O sea, el considerar que una persona con un proceso destinado a un proceso relacionado a la salud mental sea diferente de nosotros. O sea, debemos promover la igualdad de las personas, ¿no? Y en este proceso, las personas nos enfrentamos al mundo desde diferentes circunstancias, y algunas de estas formas no nos permiten entender algunas cosas como le permiten entenderlas a otros. Y unos tenemos más facilidad y otros tenemos menos facilidad. Y en este proceso es importante que nosotros vayamos construyendo herramientas para aquel que tiene menos posibilidad, y que los demás seamos conscientes de estas personas y protejamos algunas de estas acciones. Creo que de manera particular, cuando trabajamos en espacios de atención y promovemos que las personas que tienen un problema para regular alguna condición de su salud mental, o que tengan un problema de la salud mental, se sientan dentro de todo este proceso no distintas, ¿no? Y que a través de esto nosotros promovamos la integración de estos procesos. Gracias, doctor. También tenemos comentarios aquí en el chat. Nos dice Ana. Buenas tardes. Sin duda, la salud mental es un componente esencial en la atención integral de la población. Sin embargo, considero que existe un déficit de recurso humano. En el caso de la unidad donde laboro, solo existen 2 psicólogos que, de acuerdo a su perfil, acuden a escuelas y no brindan consulta a la población. No están obligados a realizar esta función. Ojalá se gestione el capital humano para realizar dicha atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Creo que menciona una de las cosas más importantes y uno de los retos más importantes cuando pensamos en atención integral. La atención integral tiene que brindarse a través de personas que se dediquen a resolver algunos problemas, y a veces no tenemos suficientes, ¿no? El problema es muchísimo más grande que la oferta que tenemos de profesionales destinados a la atención de la salud mental. Y es por eso que nosotros hablamos de atención integral, ¿no? O sea, que la persona de la medicina, que la persona que trabaja en la nutrición, que la persona que trabaja en el abordaje social, o sea, la persona de trabajo social o el profesor, trabajen a favor de la salud mental. Nosotros sabemos que la persona que necesita tratamiento va a terminar necesitando muy probablemente un profesional de la medicina o un profesional de la psicología. Sin embargo, si nosotros como sociedad o como comunidad construimos herramientas para que las personas no lleguen tan complicadas en este espacio, va a ser importante. Y la otra, hay que optar por trabajar con la salud mental. Estos siguen siendo también espacios estigmatizados para las personas que nos dedicamos a esto. A lo largo del tiempo, la mayoría de las personas que trabajan en la salud mental pareciera como que no quieren dedicarse a esto. Ha sido un reto encontrar espacios para trabajar dentro de todos estos temas. Sin embargo, creemos de manera particular que posteriormente a las condiciones que vivimos durante la pandemia, la salud mental se ha vuelto nuevamente importante, y hay que aprovechar este espacio para trabajar en este espacio. Y sí es cierto, hay que optimizar los espacios, hay que generar mayores recursos, y sobre todo hay que generar más oportunidades para los recursos existentes.
Gracias, doctor. También nos dice Ileana Peña, brinda atención para promover la salud mental de la población, debería ir de la mano con las políticas que se enfocan en la mejora de las condiciones de trabajo, liderazgos efectivos y asertivos que promuevan un ambiente laboral saludable, sin discriminación, desigualdad y cero tolerancia a la violencia laboral para que impacte en la salud mental de los trabajadores y a su vez en la calidad de la atención a los pacientes. También Fabiola nos pone un comentario relacionado, dice la importancia de que el personal que trabajamos en el ámbito de la salud también tengamos un lugar digno para trabajar y brindar el trato adecuado e integrar a los pacientes. Sí, mencionan dos puntos muy importantes con los que me he enfrentado a veces, ¿no? Me ha tocado ir a jurisdicciones donde la persona que trabaja en salud mental no tiene espacio para dar atención, porque se lo quita a alguien más o porque hay un jefe que necesitaba esa oficina, entonces se la quita a la persona que tiene salud mental y entonces ya de repente tenemos que ir luchando, ¿no? Para poder brindar nuestra atención, ¿no? Creemos que de manera particular necesitamos trabajar desde los tomadores de decisiones, pero creo que un punto que mencionan importante tiene que ver no únicamente con la política de salud, sino con la política en general, ¿no? O sea, trabajar no solo es en el contexto de la salud, es el contexto del trabajo, es el contexto de un ambiente que promueva la salud mental, en el contexto de los recursos limpios, en el contexto de la mejoría de nuestra vivencia social. Entonces, sí hay una situación muy importante para trabajar en este espacio. Y como mencionábamos, ¿no? Trabajar en un ambiente digno se convierte en una necesidad importante. Gracias, doctor. Enrique Acosta nos dice, ¿cómo combatir la brecha de la desigualdad en la atención de salud mental debido a barreras como la lengua? ¿Hay escuelas formadoras de profesionales con este requisito? Pues de manera particular que haya una cosa específica para lo que necesitamos como país, no existe. Entonces sí creo que todos los que salimos como profesionales de la salud mental nos enfrentamos a diferentes retos para poder lograr los objetivos que nosotros mismos nos planteamos. La desigualdad es muy marcada y aparte, ¿no? O sea, esto tendría que ser una estrategia que se promueva a través de la gratuidad o el acceso. Y a veces ni siquiera, aún a pesar de no asegurar la gratuidad, hay acceso, ¿no? O sea, todavía nos enfrentamos a múltiples retos. Y si aseguramos todavía este proceso, a veces todavía pues, nos enfrentamos a esto, como mencionan, ¿no? La lengua materna. Tenemos experiencias súper enriquecedoras en algunos de los espacios que forman parte de la comisión, como es el caso de Guerrero, como es el caso de Michoacán, en donde los pueblos originarios se han desarrollado estrategias específicas para problemas específicos, que al final del día son como políticas públicas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el estado de Guerrero se desarrollaron estrategias específicas para disminuir el impacto del alcoholismo en la comunidad de Tlapa de Comonfort. Y esto se hizo a través de una interacción del trabajo de las personas que trabajaban en la salud mental en este municipio, ¿no? Entonces, a través de eso se desarrolló una estrategia en la lengua local. Y esto para mí, o sea, han sido como esfuerzos de las personas que trabajan en estas unidades que deben ser dignos de reconocerse. También existe otro espacio que creo que también se convierte importante para las personas que tienen dificultades para la comunicación porque tienen déficit auditivo. Esto de alguna forma se ha tratado de solventar a través de otros espacios que también se vuelven importantes. Una formación específica para eso yo creo que no hay, pero creo que yo agradezco mucho el compromiso de las personas que han realizado todos estos esfuerzos. Sí creo que no es únicamente, o sea, sí es cierto, hay oportunidades para no en todos lados, pero sí es cierto que tenemos que desarrollar todavía más espacios para poder construir estas cosas. Y también cuando yo ya tengo la oportunidad, hay que comprometernos directamente con esto, ¿no? Porque a veces a mí me ha tocado, ¿no? O sea, es que como alguien decía aquí arriba, no, es que yo solo hago entrevistas en escuelas porque eso es lo único que dice mi perfil de puesto, ¿no? Y de repente si llega alguien y pide ayuda y dice, no, pues es que yo no veo eso, que eso específicamente que tú tienes, yo no lo puedo ver, ¿no? Entonces creo que esto es importante, que de alguna manera se trabaje en esos espacios. ¿Y a quién compete? Pues compete a todos. Compete a quien lo exige y a quien lo oferta. O sea, porque también si nosotros de alguna manera no exigimos como ciudadanos, como municipios, como espacios, todas las autoridades municipales, estatales y federales están obligadas a brindar oportunidades para asegurar el derecho.
Y esto lo puede generar un municipio, lo puede generar el Estado, lo puede generar la federación. Y a través de este proceso, si yo no vislumbro el problema, porque mi comunidad no me hace saber el problema, entonces también ahí hay un punto, ¿no? O sea, tenemos que dejar en claro nosotros como comunidad que el problema existe, no en foros como el nuestro, porque este foro pues está lleno de profesionales, está lleno de personas que estamos asegurando esto. Y es por eso que para mí es importante que los que estamos aquí saquemos nuestra voz hacia el territorio, que las personas que tienen hijos que están teniendo estos riesgos o que están preocupadas por un desarrollo integral, trabajemos en conjunto con ellos para desarrollar nuestra inquietud y presentarla a las autoridades correspondientes para que esta situación se solucione, ¿no? O sea, no se trata de depositar en quién no lo ha hecho, sino en cómo lo hacemos. Y esto para mí se convierte en la mejor oportunidad. Gracias, doctor. Nos pregunta Alma Ruth, ¿cómo incidir en el manejo de jóvenes y adultos en la prevención del suicidio por abandono emocional? Yo creo que la prevención del suicidio es uno de los principales retos con los que nos enfrentamos en las juventudes actuales. Y hemos tenido muchos espacios, he tenido la oportunidad de participar en muchos espacios en los que observamos qué está pasando con estas juventudes. Y una de las cosas tiene que ver con la visión a futuro, ¿no? O sea, el comprometernos nosotros en una visión a futuro que nos asegure tendría que ser suficiente para devolvernos las ganas de seguir viviendo, ¿no? Sin embargo, no está pasando. O sea, la mayoría de las personas prefieren ausentarse de su vida, aislarse de la sociedad, y esto ha significado el riesgo que incrementa el riesgo suicida. Para nosotros la situación más importante es uno, validar el valor de validar las emociones de las juventudes, trabajar en una integración de las juventudes, la expresión de sus necesidades emocionales, no únicamente en el proceso de lo que tú pidas se te tiene que dar, no, sino la construcción a través de esto mismo de herramientas para adaptarnos a lo que nos estamos enfrentando. Tenemos una oportunidad. Y creo que una cosa muy importante es que también a veces hemos perdido mucho el espacio en el proceso de construir la queja sin la solución. Creo que para nosotros deben venir vinculadas las dos situaciones y no únicamente en el problema, sino en la oportunidad de no generar el problema, la construcción de las herramientas para prevenir que el problema se complique. Gracias, doctor. También nos preguntan sobre el control de riesgos. ¿En qué consisten las terapias de sustitución y en dónde están disponibles? En este momento, digo de manera particular, porque el problema de salud pública para las terapias de sustitución está localizado en el norte de nuestro país, no está disponible a través del sistema de salud, está disponible bajo el soporte del sistema de salud, pero a través de organizaciones de la sociedad civil en el norte de nuestro país, particularmente en Mexicali y en Tijuana, porque son los espacios donde se cuenta con mayor incidencia de estos problemas, los problemas por el consumo, particularmente de derivados opioides. En este caso, ahí es donde contamos más de estos, hay en Sonora, hay en Juárez, pero de manera particular son en los lugares en donde esto es un problema. Sin embargo, es un problema de seguridad, es un problema social, el tener que contemplar que estos consumos han estado llegando a nuestro país, aún a pesar de que en este momento el problema desde la salud pública siga sin ser el problema más importante, sigue siendo un problema muy relevante y que implica prepararnos hacia esto, ¿no? Otra cosa importante es que desde ahorita podemos trabajar en las herramientas para la población que en algún momento dado pueda llegar a estar en contacto con estas situaciones y poder desarrollar mejores decisiones. Gracias, doctor. También nos preguntan cómo se puede garantizar la asignación de recursos financieros y recursos humanos para la implementación de políticas de salud mental. Yo creo que este es el reto, digo, si no, pregúntenme qué he hecho en los últimos años, pero creo que uno de los puntos más importantes es eso, cómo aseguramos que la gente siga dando la importancia a esto. Tenemos que hablar de esto toda la vida. Tenemos que meternos en el foro en el que de alguna manera estemos y volver a hablar de salud mental, porque si esta situación no se logra, pasado mañana viene otra que nos empuja, ¿no? O sea, es como de repente cuando empiezo a trabajar en salud y ahorita alguien ponía, dice, ¿por qué es más importante la consulta médica que la salud mental? No, no es más importante, o sea, ese es el problema, que la gente sigue creyendo que es más importante. Y yo creo que de manera particular, particularmente en sistemas de salud y en sistemas que brindan atención a la salud. Por ejemplo, ¿no? Yo me he enfrentado con que la gente dice, no, es que es más grave ahorita el problema de muerte materna, ¿no? Que siempre es como uno de las cosas más graves con las que nos tenemos que enfrentar. Pero la muerte materna se puede prevenir a través de la salud mental.
a través de la educación sexual y reproductiva, a través del aseguramiento en el contexto de las violencias, a través del trabajo en devolver a la persona su calidad de derecho, a través de trabajar con una población vulnerable o con un grupo de riesgo. Si nosotros aseguramos esto como población o como gobierno, probablemente incidamos más que teniendo espacios de atención a la muerte materna. Entonces, a través de una construcción progresiva, creo que nosotros podemos lograr más que si nosotros nos dedicamos exclusivamente a atender el problema. Y creo que esto es el reto para nosotros, ¿no? De manera particular. Por eso me gusta la idea de llamarle en todas las políticas públicas, porque la salud mental no puede solo estar en las políticas de salud mental. Tiene que ser un programa nacional, tiene que ser un programa federal, tiene que ser un mandato general. Y a través de esto generar la importancia y trabajar en la promoción de este espacio que nos devuelva a todos una mayor oportunidad. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta de Mayra Ayala que nos dice, ¿cree que los cursos y capacitaciones que están disponibles en las diferentes plataformas nos den los elementos necesarios para, para que desde nuestra área podamos dar la atención pertinente a las personas? Yo creo que acá ya estamos enfrentándonos a una cosa bien importante. Como les mencionaba, no nos da la profesionalización, pero nos da una oportunidad. Y yo creo que de manera particular nos da la oportunidad que nosotros queramos que nos dé. O sea, si yo quiero decir esto no me sirve, pues no va a servir. Pero si yo a través de esto digo, pues esta persona a lo mejor en otro momento no hubiera pensado que tiene depresión, pero hoy puedo pensar que tiene depresión, ya me sirvió. O sea, por supuesto que nos sirve. Nos sirve porque nos pone en el contexto y porque durante muchos años estas circunstancias han quedado en el tintero. Entonces, por supuesto que todas estas oportunidades son oportunidades, pero así como pues de repente un día me pueden poner una oportunidad específica y la puedo desaprovechar, también esto puede pasar. Creo que un punto importante es que cuando construimos herramientas que no tienen costo, de repente esta situación genera una desconfianza inherente, ¿no? Pero no, yo creo que de manera particular, para mí, lo más importante es construir una comunidad de capacitación continua. Una comunidad que diga, está bien, esto me gustó, pero no es suficiente, quiero más. Y también siento que dentro del proceso de la atención, los que nos dedicamos a la salud mental, sabemos que es nuestra chamba, ¿no? Pero de a veces los que nos dedicamos solo a la salud, de repente cuando tú empiezas a contemplar que la persona que está enfrente de ti tiene necesidades que van más allá de resolver un problema de salud y que a veces va contigo porque puede hablar, no se trata de diagnosticarlo, se trata de entenderlo, de ponerse en el proceso en el que está pasando el otro y a través de esto devolverle una oportunidad específica, una oportunidad que probablemente sea la última, porque a veces somos el único contacto con el que va a tener, sea por distancia, sea porque pues por alguna razón no quiso o no logró desarrollar esto, y para eso son estos cursos, para que no nos sintamos tan completamente abandonados, pero tampoco que nos sintamos responsables únicos de resolver un problema. O sea, lo más importante para mí es que si yo ya identifiqué que hay un problema de salud mental en una persona, no significa que a partir de ahora yo soy responsable de esta persona, no. Significa que a partir de ahora yo puedo construir herramientas para vincularlo al espacio correspondiente que le brinde la atención. Y si este espacio es virtual y será una buena oportunidad. Si es presencial y será una buena oportunidad. Si es técnico, si es profesional, conforme a lo que vayamos accediendo, va a ser importante. Una única cosa que pueda dominar en todo el territorio nacional no va a pasar, pero sí podemos construir mejores oportunidades adecuadas y culturalmente congruentes también para lograr un ambiente de mayor igualdad. Y justo como mencionaba al inicio, doctor, que son espacios que al menos desde CIESAVI, que ya llevamos años construyendo y que no se limita solamente a nuestra oferta educativa, sino que también ponemos a disposición contenido educativo de otras plataformas. Siempre hacemos promoción a las plataformas de la OPS, a las plataformas de DGCs. CONASAMA también tiene cursos en Educats. Entonces, es una manera de acercar la información a las personas y que se mantengan en constante capacitación. Y, y justo estamos intentando que se mantenga gratuito siempre.
y quizás la capacitación no sea el único elemento para que las cosas puedan mejorar, pero sí es uno de ellos y creo que pienso que de las cosas más importantes es la promoción del trato digno, de la inclusión de la interculturalidad, ya nos mencionaban también aquí la importancia de la lengua, o sea, como que han sido temas que hemos intentado incorporar en las capacitaciones, porque muchas veces nos quedamos solo en lo técnico, entonces creo que todos podemos como encontrar ciertos elementos que nos van a ayudar a darle una mejor atención a las personas a través de estos programas que se le está ofertando al personal de salud. Me parece que ya son todas las preguntas. Tenemos comentarios en Facebook felicitándolo por la ponencia, y agradeciendo la información. No sé, doctor, si usted quiera hacer algún otro comentario para finalizar con la sesión de hoy. Pues agradecer una vez más, siempre que yo tenga la oportunidad de trabajar en conjunto con ustedes, para mí siempre será una oportunidad a la cual me gusta siempre mucho comprometerme. De manera particular, creo que hay que aprovechar estos foros y todos los foros que se nos presenten para cambiar la idea de lo que significa trabajar en la salud mental. Siempre es una oportunidad que probablemente se traduzca en que alguien pueda conservarse en el espacio en el que está o incluso conservar su vida. Trabajar por la salud mental es una apuesta por el desarrollo, entonces creo que vale la pena que sigamos trabajando en estas cosas. Una vez más, gracias a todo el espacio de CIESAVI. Otro punto para mí importantísimo es que este es un espacio del sector, es un espacio de todo el sector salud, de los pocos que tenemos para comunicarnos. Entonces creo que vale la pena que lo sigamos construyendo, que nos veamos como gente que sigue luchando porque la demás gente esté mejor. Muchas gracias, doctor. A las personas que nos preguntan por la asistencia y sobre el registro, pues es en la plataforma CIESAVI, ya está disponible la sesión del día de hoy. Les invitamos a consultar toda la oferta educativa que tenemos disponible. Ya tenemos más de 50 sesiones de salud mental. También está el curso de MHGAP, el de diversidad sexogenérica y el de consejería breve para la disminución de consumo de alcohol y tabaco. Entonces, la siguiente sesión es el 17 de abril y a la misma hora de 4 a 6 de la tarde. De todas formas, les invitamos a que sigan las redes sociales para que vean toda la oferta educativa y los lanzamientos que están próximos. Muchas gracias, doctor Mendoza. Nos Nos vemos. vemos. Bye. Bye.